No hay mal que dure 1000 años, mi cuerpo que lo resista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias a nuestra anfitrión, la Universidad Schiller, que con tanta amabilidad nos acoge en estos debates que ya van teniendo una cierta periodicidad, una cierta regularidad y que nos permiten asomarnos a la realidad geopolítica del mundo. Nosotros decimos en una especie de eslogan que tenemos en la asociación LVL, que el mundo es tu casa. Nada de lo que ocurre en el mundo nos puede ser ajeno, porque todo lo que está ocurriendo nos está afectando finalmente a todos nosotros. Muchas gracias también a mi querido amigo David, a la Fundación Friedrich Naumann, que con tanto cariño acoge también cualquier tipo de sugerencia que le hacemos. Quiero recordar el magnífico acto que gracias a David y a su equipo pudimos protagonizar antes de las vacaciones, hablando de todo lo que significa la urdimbre, la dificultad de los servicios secretos a escala europea, un acto en el que tuvimos además la oportunidad de escuchar la opinión de un diputado alemán del Partido Liberal, que nos instruyó también en relación con este aspecto. Hoy nos une y nos convoca algo que me parece de la máxima importancia para España, desde luego, especialmente para Venezuela, que es tierra de cariño, de acogida, que lo fue para tantos españoles y que ahora ese proceso se ha revertido de manera que es España lugar de acogida de venezolanos. Venezuela va a celebrar el próximo 22 de octubre unas elecciones primarias de la oposición, en la que la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro elegirá al candidato o candidata que deba unir los votos de todo lo que no es el régimen que en este momento impera y protagoniza los destinos del país. Para debatir no quiere decir el debate que haya puntos de vista opuestos, sino simplemente complementarios, posiciones diferentes dentro del mismo ámbito, del mismo objeto de atención. Tenemos a dos personas que a LVL le ha parecido que tienen capacidad sobrada para ilustrarnos en relación con este punto. A mi derecha, Luisa Ortega, que ha sido fiscal general del Estado de Venezuela y que es defensora en materia de derechos humanos. Ella, como es lógico, conoce muy bien, muy de cerca, los entresijos de la realidad política, jurídica y judicial en Venezuela y sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo en su país, de manera que es un activo importante para el conocimiento de la realidad. Y a mi izquierda, Aldo de Santis, que fue ministro consejero de la Embajada del Gobierno interino de Venezuela en España, por lo tanto del presidente interino Juan Guaidó, y que por la experiencia que él tiene también sobre la realidad política venezolana y el contacto que ha tenido con España durante todo ese tiempo, es un hombre muy indicado para entrar en este debate. Y sin más, les explico el procedimiento que vamos a seguir. Tendremos una primera parte que estará dedicada a una, no digo confrontación de opiniones, sino intercambio de opiniones entre los dos ponentes en preguntas que yo lanzaré, pero también se sentirán ellos libres para hacer otro tipo de reflexiones y comentarios que les parezcan oportunos, y posteriormente tendremos un coloquio que los que quieran formular algún tipo de pregunta por parte del público, con lo cual cerraremos el acto y tendremos la oportunidad de compartir esa copa de vino que es español, pero que también de alguna manera tiene marchamo alemán porque lo va a financiar la Fundación Friedrich Naumann. Bueno, para plantear una primera pregunta, yo creo que es una pregunta de situación.
Venezuela vive una situación que todos ustedes intuyen que es muy complicada. Yo daré algunos datos que he podido recoger desde el punto de vista económico y social. La inflación en Venezuela, tanto la actualizada como la normalizada, está la primera en 144% y la segunda en 422% el año pasado. El paro asciende a una cifra de un 34% de los ciudadanos venezolanos. La deuda pública más o menos corresponde a 3 veces el Producto Interior Bruto del país. Ha vivido Venezuela 8 años sucesivos con recesión económica. Parece que este año se ha amortiguado algo esa situación, pero después de esa cola, ya digo, de 8 años de recesión. Y ahora que vamos a hablar de elecciones, de votaciones, también hay ciudadanos como los dos que me rodean y algunos de los que están entre el público que votan con los pies. No menos de 8 millones de ciudadanos venezolanos han tenido que salir de Venezuela como consecuencia de la represión política, como consecuencia de la crisis económica, de la falta de expectativas de futuro. Verdaderamente, me parece que esos datos ya ilustran lo suficiente el nivel de precariedad que vive el país que es objeto del debate de esta tarde. Y mi pregunta, esta situación actual que más o menos he descrito, sin perjuicio de que cualquiera de vosotros podáis analizar con mayor profundidad, que está caracterizada por una década en el poder por parte del actual presidente Nicolás Maduro, además de los que gobernó su predecesor Hugo Chávez, y lo hizo desde el año 1999, parece exigir, ya digo, la primera pregunta. Además de la responsabilidad del régimen en este estado de cosas, que habría culpar también a la oposición. Luisa, ¿te parece empezar o...? Bueno, muy buenas tardes para todos, a los organizadores del evento, Fernando, a la autoridad de la Universidad de Chile y David de la Fundación Naumann. Para mí es bastante difícil hablar de Venezuela porque mueve muchos sentimientos, ¿no? Y yo quiero empezar señalando que la autocracia venezolana es la principal responsable de la crisis que vive Venezuela. La tragedia que hoy vive Venezuela, la principal responsabilidad corresponde al gobierno de Venezuela. Pues bien, esa crisis que se vive en Venezuela es una tragedia que vive el venezolano. Sin embargo, hoy en las calles de Venezuela no existe ninguna esperanza ni existe ninguna expectativa. El venezolano está decepcionado, el venezolano está desesperanzado, el venezolano está lleno de dolor y tristeza porque no ve en el camino ninguna posibilidad de, a corto plazo, resolver esta situación. Sin embargo, este hecho debe ser analizado observando o desde un punto de vista crítico y diría yo que con mucha objetividad. ¿Por qué está pasando eso en Venezuela si Maduro tiene más del 80% del rechazo de la población? ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Qué está pasando en Venezuela? Que más del 80% de la población rechaza a Maduro. Sin embargo, no hay esperanzas, no hay alegría por algún futuro evento. Este análisis debe hacerse porque indudablemente no hay liderazgo, a mi criterio, no hay liderazgo conectado con el pueblo, no hay liderazgo
que representen los intereses del país. Más por el contrario, en este panorama recientemente, en este panorama tenemos que próximamente se van a realizar unas elecciones primarias. Si bien es cierto, las primarias son una herramienta extraordinaria y exitosa de la democracia, pero las que vamos a tener en Venezuela, yo no le veo ese futuro. Lamentablemente, yo como venezolana, como exiliada, lamento que la situación sea así. ¿Por qué? Porque yo veo que no ha habido un análisis real de qué es lo que está pasando en Venezuela, sino que por el contrario, esto lo que ha generado es una proliferación de candidatos que no tienen arraigo popular ni liderazgo popular. Y eso se puede ver muy fácilmente. Ninguno tiene arraigo popular, no tienen la cantidad de candidatos que tenemos. Bueno, los que están en las primarias más otros que participan. También los números, los dígitos, muchos de ellos no tienen ni siquiera un punto y sin embargo se empeñan tercamente en ser presidentes y ser candidatos en vez de construir una propuesta política exitosa, incluyente, unificadora, una propuesta política que saque a Venezuela de esta tragedia y no que se empeñen en ser presidentes o ser candidatos. Y esos mismos que hoy llaman a participar en las primarias, hace un tiempo atrás llamaron a la abstención y satanizaron el voto, sabotearon los procesos electorales. Antes era malo y hoy es bueno y no le han explicado a la gente por qué antes votar era malo y por qué ahora votar es bueno. Yo creo que el país merece una respuesta. Yo creo que nosotros los venezolanos merecemos una respuesta. ¿Por qué antes era bueno votar? Era malo votar y ahora es bueno votar y votar por ellos. Lamentablemente, esa es la situación que estamos viviendo hoy en el país. No hay esperanzas, no hay una luz en el camino. Yo lo que veo es que hasta que no se construya una causa política poderosa, unificadora, incluyente, lamentablemente no vamos a salir de esta tragedia. Me hubiese encantado que las primarias hubiesen representado una opción, pero no es así. Gracias. Aldo. Fíjate que se llama debate. Adelante. Yo coincido en la primera parte en que la responsabilidad absoluta de lo que está pasando en Venezuela es culpa del régimen, especialmente de la última década de gobierno de Nicolás Maduro. Porque ponerlo en otros términos, estimado Fernando y Luisa y todos los invitados, es que es como que acusemos a el secuestrado por ponerse un reloj de marca porque el secuestrador se lo llevó. O acusemos, y voy a hacer un ejemplo bien antipático para que quede muy claro mi posición. Esto es como acusar a la chica que lleva la falda corta de que la violaron. Pues es exactamente lo mismo. No podemos acusar a la oposición de las violaciones reiteradas al Estado de Derecho que ha pasado en Venezuela por el régimen. Es un absurdo y una locura pensar que tiene una cuota de responsabilidad en lo que ocurre en Venezuela. Ahora, hay unas responsabilidades individualísimas que tienen que ver con la construcción de la estrategia política, y ese es otro debate, pero no de la situación de Venezuela. La situación de Venezuela absolutamente es culpa del régimen. Primero eso. Lo segundo es que yo no puedo estar de acuerdo porque yo no conozco todavía ningún manual que se llame Cómo salir de la dictadura. Porque si existiese un manual que se llame Cómo salir de la dictadura, todas las oposiciones del mundo utilizaríamos ese manual para salir de las dictaduras. Como no existe, vamos cambiando las estrategias dependiendo de las oportunidades. En algún momento, la estrategia fue la participación electoral. En ese momento de participación electoral, que son las elecciones, y voy a remontar bastante hacia atrás, que fueron las elecciones de la Asamblea Nacional 2010, participamos. Y no fuimos unidos. Hubo un grupo de importantes, notables venezolanos que fue por su cuenta, a pesar de que la Mesa de la Unidad se estableció justo en ese año, y eso quebró la posibilidad de una victoria mayoritaria en la Asamblea Nacional. Aún así, hubo representación parlamentaria. 5 años antes, en el año 2005, donde este servidor era candidato, en ese momento era secretario juvenil de un partido nacional, decidió la Alternativa Democrática retirarse porque las condiciones que se plantearon parecía ser imposible
lograr una victoria. Luego, en el 2015, volvimos a participar y en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional. Y las condiciones que se generaron a partir de una nueva estrategia política degeneraron en que en el siguiente proceso parecía que no estaba dado la situación para participar. Yo sé que parece una locura, pero lo cierto es que las decisiones estratégicas se toman basadas en un contexto. Y los contextos en Venezuela cambian radicalmente. No podemos hablar del mismo contexto cuando está Hugo Chávez o cuando está Nicolás Maduro. Yo estuve detenido 72 horas cuando Hugo Chávez era presidente. Luis, perdona, pero te acordarás que un grupo de jóvenes montó unos esqueléticos en la autopista y nos metieron presos. Yo era secretario general de ese partido, nos detuvieron 72 horas. Una de esas personas a las que pusimos, por cierto, fue ahí, en la esquelética. Y eran unos muñecos que lo que querían simplemente significar era que eran personas que nosotros sentíamos que le debían algo a Venezuela porque no estaban haciendo su trabajo desde las posiciones importantísimas que tenían desde el Estado. Yo nunca temí por mi vida. Yo no pensé que cuando me llevaron preso, yo no iba a volver a mi casa al día siguiente o a las 48 horas o a las 72 horas. Yo no sufrí violación de derechos humanos. A mí los funcionarios policiales que me retuvieron esas 72 horas me ofrecieron comida y bebida. Estoy hablando de hace más de 17 años. Eso ahora no pasa. Eso dejó de pasar. Y con la parte final del régimen del gobierno de Hugo Chávez y luego con el régimen de Nicolás Maduro todo cambió. Y cualquier persona que era detenido tenía que tener por su. Tú sabías cuándo llegabas, pero no sabías. Esa diferencia para mí también es clave. Los contextos son distintos. No eres lo mismo. Podemos pensar lo que queramos de Hugo Chávez. Y yo estoy de acuerdo que había un déficit democrático absoluto en Venezuela con Hugo Chávez. Y hubo un quiebre social. Pero no voy a comparar jamás el gobierno pésimo de Hugo Chávez con el régimen autocrático de Nicolás Maduro. Uno fue el amanecer, el alba de uno, pero nada que ver con el otro. Y las condiciones lo demuestran. Miles de detenidos, decenas de fallecidos en el gobierno de Nicolás Maduro, donde hay una responsabilidad del Estado de resguardar la vida de aquellas personas que tienen custodia. Eso no se puede. Entonces quiero hacer la diferencia y por eso es que también cambia la estrategia. Por eso es que ahora las personas que en su momento decidieron que ir a la vía electoral no era lo lógico, en este momento sienten que la vía electoral es la lógica. Hubo un importante intento con el gobierno interino. El gobierno interino fue reconocido por más de 60 países, incluyendo este país que estamos aquí. Y evidentemente faltaron acciones para lograr que el gobierno interino pudiese ocupar el espacio político que necesitaba, que era generar una transición. Podemos debatir acerca de si ese gobierno interino tomó buenas o malas decisiones, si Guaidó era simplemente un portavoz autorizado o era el tomador de decisión. Yo considero que mi amigo Juan Guaidó nunca llegó a ser el presidente interino de verdad, sino que era el portavoz autorizado de un grupo de 4 dirigentes políticos que tomaba decisiones. ¿Cómo estar a favor o en contra de eso? Pero lo cierto es que se trabajó sobre una estrategia. Esa estrategia evidentemente fracasó. Y estamos donde estamos ahora. Esto que nos obliga a enrutarnos en un nuevo camino, que en este camino pareciera ser la vía electoral. ¿Por qué? Porque además yo soy de los que considera que la vía electoral es la que daba mejores frutos. 2010, aunque no ganamos la asamblea, pero tuvimos una importantísima participación y representación y sobre todo que nos dio una palestra para hablar. 2015, donde se ganó la asamblea, que sin esa asamblea no hubiese podido existir el gobierno interino, no nos olvidemos de eso. Y luego, ahora, lo que viene para este año, que son las elecciones primarias, que yo las quiero ver como un mecanismo de acción política. Es cierto que quizás esto no pueda dirimir las diferencias que tiene la oposición. Probablemente ese firma de ese pacto de los primeros acuerdos de gobierno que firmaron los 13 candidatos, de los cuales es verdad que 3 o 4 no llegan al 1%. Y la verdad es que todo se reduce a que los candidatos, hay 2 candidatos con oportunidad, que son María Corina Machado y Enrique Capriles en las primarias. Y puede que ninguno de los 2 sea el candidato que se puede inscribir contra Nicolás Maduro el año que viene. Puede ser, o puede que no, porque hay un proceso de negociación en marcha. Entonces, las primarias como un hecho de acción política, como un hecho movilizador de los venezolanos dentro y fuera del país, para mí sí es algo relevante. Lo que no podemos esperar es que la primaria sea la solución. La primaria es el primer paso.
y ya se lo ve. Muy bien, gracias, Aldo. Sí, no, Hay réplica, hay Hay réplica. réplica, hay derecho a la réplica, sí. Bueno, yo no sé de quién es esa idea maravillosa que una estrategia ganadora para un demócrata es no participar en elecciones. Yo no la conozco. Estrategia ganadora es ir a la batalla, a la confrontación, a la pelea, al juego, con todas las herramientas. Y un demócrata siempre debe participar en unas elecciones. No puede abandonar las elecciones. Por otro lado, es bueno recordarlo, Aldo, que llegaron a las primarias arrastrado por el rosario de derrotas y aventuras que hicieron, aventuras armadas, aventuras violatorias de la Constitución. Entonces, mira, uno tiene que darle el ejemplo. Si yo pido respeto a la Constitución, si yo pido respeto a los principios democráticos, a la institucionalidad, yo tengo que dar el ejemplo también respetando la institucionalidad, la democracia y la Constitución. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que se ha violado la Constitución y de alguna manera no ha habido quienes le han quitado el poder al ciudadano para que él participe en la defensa de la Constitución. Entonces, mira, yo creo que estos espacios, más que para referirnos a la crisis, que yo estoy segura que todo el auditorio conoce muy bien cuáles son los problemas que tiene Venezuela. Lo que no sabe hoy Venezuela es por dónde los va a resolver. ¿Cuál es la propuesta ganadora para salir de esta tragedia? ¿Qué vamos a hacer en el 2024 para que pueda ser derrotado quienes tienen a Venezuela sumido en esta crisis? Eso es lo que se debe discutir en estos espacios. Porque yo no puedo venir a este espacio a quejarme a lo mejor a echar cuentos. No, ¿cuál es la propuesta política? ¿Cuál es la propuesta unificadora? Porque yo no veo unas primarias unificadas. Yo no veo unos actores que participan de las primarias que estén cohesionados, unificados. No, veo personas que quieren ser presidentes, pero no personas que quieran resolver la crisis que hay en Venezuela. ¿Tienes algo que decir? Hay contrarréplica. Sí. Qué maravilla. Pero ya no hay más. Yo entiendo perfectamente que tengamos opiniones disímiles, pero no necesariamente enfrentadas. Aquí donde yo marco la diferencia es que es normal que un grupo de venezolanos quiera hacerle una propuesta al país para ser presidente. Y creo que si en la misma línea de que si todos decimos, y tomo sus palabras, que para ser demócrata hay que participar, yo creo que yo dejaría participar a todos los que quieran participar. Para eso está el voto, que es la herramienta más poderosa que tenemos para que los que nos consideramos opositores podamos participar y elegir entre 13 o entre 2000, los nombres que queramos, quién debería llevar las riendas del país. Hay otras decisiones complejas, más complejas que eso, porque la unidad opositora no la vemos hoy. Hoy hay un enfrentamiento político, que es normal, un enfrentamiento político para ganar dentro de un grupo de venezolanos, que son los venezolanos que van a tomar el riesgo de votar. Y te quiero dejar muy claro que es un riesgo para los venezolanos que están en Venezuela participar en la primaria. Ustedes saben que los centros electorales que tenemos en Venezuela para la primaria son las casas, las viviendas de muchos dirigentes, porque no se prestaron ni las personas de empresas a prestar sus empresas por miedo al régimen, no sé, los colegios, las autoridades de los colegios, que es lo usual, las escuelas para participar. Como no hubo apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral, pues entonces son las casas de los propios venezolanos las que están allí. Ellos están arriesgando todo, porque eso es más que su vida, es arriesgarlo todo, para que los mismos venezolanos puedan elegir quién es ese dirigente. Yo no me atrevo a decirle a ese venezolano, a esos centenares de venezolanos que pusieron su hogar, que está mal que los otros millones de venezolanos participen para elegir quién puede ser nuestro vocero más calificado para representar a la oposición de cara al 2024. Repito, dije vocero calificado porque quizás no sea el candidato o la candidata,
pero nos estamos adelantando en el juego. Creo que primero tenemos que elegir quién es la persona con la propuesta que tiene la preferencia política de este grupo de venezolanos, y luego es que podemos discutir después de esa preferencia si las condiciones están dadas para que esa persona se pueda convertir o no en candidato, o se pueda convertir simplemente en un portavoz, porque tengamos que jugar una nueva estrategia. Lo cierto es que la estrategia se basa en el contexto. Yo no puedo dejar de pensar como asesor político. Como consultor político tengo que pensar, y es mi responsabilidad, analizar el contexto. Así como analizamos encuestas y analizamos cualitativos y hacemos focus group y hacemos entrevistas a profundidad y montamos paneles para entender lo que está pasando en la sociedad, también tienen que haber war rooms, o sea, salas de guerra que analicen el contexto para saber por dónde vamos a ir. Entonces, creo que nos estamos apresurando al decir que no hay unidad. Puede que no la haya, puede que sí la haya. Creo que el 22 no vamos a saber si hay unidad. Lo vamos a saber el día que cierre el proceso de inscripción de candidatos del 2024. Ahí sabremos si hay unidad. Gracias, Aldo. Pasamos entonces a la segunda de las preguntas, y yo creo que sobre todo lo que interesa es que nos expliquéis cómo funciona el Consejo Nacional Electoral en todo este proceso, y también en las elecciones que van a seguir, las elecciones consecuencia o que se van a producir con posterioridad a este proceso de primarias. Y la pregunta clave que en todo caso está en el ambiente es si hay garantías desde vuestro punto de vista para unas elecciones limpias. Haríamos, si os parece, sí, el principio de la contestación, y le doy la palabra a Aldo y después a Luis. Muchísimas gracias. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral no tiene absolutamente ningún tipo de injerencia en la elección primaria. Se le solicitó en su momento el apoyo logístico dentro del proceso por parte de la Comisión Nacional de Primarias, que es un órgano independiente constituido por personas de distinta naturaleza, porque, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, que es Jesús María Casales, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, y el resto de miembros del grupo son personas de la sociedad civil que fueron nominados por distintos partidos y organizaciones políticas. Al final, el Consejo Nacional Electoral presentó una serie de excusas, por poner un nombre, para complicar su participación, para complicar la posibilidad de que ellos dieran ese apoyo logístico, y la Comisión Nacional de Primarias decidió que sería un proceso autogestionado. Por eso es que en cada una de las ciudades donde hay voto elector se constituye un comité local de primarias, como existe en Madrid. En España tenemos 8 puntos, que son en 7 comunidades autónomas, pero son 8 puntos porque en Canarias tenemos 2, en Las Palmas y en Tenerife. Entonces, cada comité local va a seguir los reglamentos que dicte la Comisión Nacional de Primarias. Y el Consejo Nacional Electoral aquí no tiene ningún tipo de injerencia. Ahora, eso no significa que no haya la posibilidad de injerencia de otros partidos, que es desde el punto de vista judicial. Porque en la práctica sabemos que muchísimas veces muchos actores han utilizado al Tribunal Supremo de Justicia como una herramienta política para impedir ciertos procesos. Eso pasó en su momento cuando se intentó hacer el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, cuando había llegado a la mitad de su mandato. Y en ese momento un tribunal superior del estado Aragua, que es un estado, el cuarto o quinto estado más grande de Venezuela, un tribunal superior, estamos hablando que no es el Tribunal Supremo de Justicia, no es la sala competente, decidió que paralizaba ese proceso de revocatorio, porque según el criterio de este juez se van a incumplir unos requisitos necesarios. Entonces estamos claros que eso podría pasar y podrían intentar actuar en contra de las primarias, pero al ser un proceso autogestionado, pues yo creo que habrá alguna resistencia por parte de los actores a aceptar la efectividad de esa sentencia o de esa potencial decisión que pueda tener el tribunal. Ahora, con respecto a las elecciones que vienen y hablar de elecciones limpias, no estamos hablando en contextos de elecciones limpias. Si las elecciones fuesen limpias, la alternativa democrática en calidad de unidad ganaría abrumadoramente, a pesar de que coincido que no hay unos liderazgos absolutamente claros. Los liderazgos están en bloques que podemos llamarlos bloques ideológicos o bloques de practicidad. Pero lo cierto es que no tenemos elecciones limpias. Lo que tenemos que tener es las mejores condiciones posibles. La misión de observación de la Unión Europea en las últimas elecciones, para mí, fue un acierto.
yo estuve un grupo de personas y europarlamentarios que siempre han apoyado a Venezuela. Creo que cometieron un error al no apoyar esa misión de observación. Creo que la misión de observación de la Unión Europea es muy clara las carencias que tiene el sistema electoral venezolano y las necesidades que tenemos. Y si ustedes se fijan en esas elecciones que fueron las regionales y municipales de hace 2 años, todas las recomendaciones que dio la misión de observación electoral de la Unión Europea es la base del planteamiento que hoy se está haciendo en la mesa de negociación de México con la intermediación del Reino de Venezuela. Son la base de la negociación para tener el Consejo Nacional Electoral mejor que podamos. Ahora, hablar de elecciones limpias y transparentes es que no estamos en democracia. No estamos en democracia. Yo creo que entendamos que no estamos en democracia. Y al no estar en democracia no podemos hablar de elecciones limpias y transparentes. Tenemos que hablar de las mejores condiciones posibles. Y creo que es en eso en donde yo pondría el acento. Gracias, Ana. Michelle. Sí, bueno, voy a hablar acerca de las elecciones nacionales y del CNE, porque, bueno, tal como lo dijo Aldo, el CNE no está participando es el organismo rector en materia electoral en Venezuela, no está participando de las primarias. Pues bien, yo creo que las elecciones se ganan con votos. Y en la situación que estaba Venezuela, se ganan con una avalancha de votos. No son 100 votos, ni 100.000 votos, millones de votos. Es imposible que la tiranía, el déspota, el autócrata, como se le quiera llamar, pueda torcer la voluntad popular cuando hay semejante cantidad de personas que han votado a favor del cambio. Y el CNE, por cierto, que dentro de los que participan en las primarias, se han encargado de satanizar al CNE. Y con ese CNE que están satanizando, es que van a hacer las elecciones, no va a ser con otro. ¿Qué dice la gente, el ciudadano común, no nosotros? No estoy hablando de a este nivel. La gente abajo no tiene claridad. Bueno, pero si el CNE no sirve, ¿para qué yo voy a ir a votar? Por eso es que la gente en la calle está decepcionada, no quiere participar. En el extranjero se inscribieron, creo que un poco más de 300.000 para votar en las primarias, cuando hay casi 8 millones de venezolanos fuera. Claro, todos no son votantes, pero seguramente, quizás Tomás tenga las cifras, más de 3 millones quizás de votantes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se pierden las elecciones? Y aquí hay gente que va a corroborar esto que yo estoy diciendo. Las elecciones se pierden cuando no se cuidan los votos, cada voto que se produce. Y los votos no hay que cuidarlos en las ciudades importantes. Es en cada rincón del país, en cada población, en cada pueblo, en cada caserío hay que cuidarlas. Y para eso hay que organizarse, hay que movilizar a la gente. Primero, convencer a la gente de que vaya a votar. En segundo lugar, que convencer a los ciudadanos que ellos pueden cambiar la situación política del país. Preparar a los testigos de mesa y que los testigos de mesa efectivamente cuiden, garanticen que el número de votos que se produzca a favor del cambio sean efectivamente contados y que externamente se le garantice la alimentación, la permanencia, ese testigo de mesa, porque tiene que estar allí todo el día. Es un ser humano, a lo mejor se cansa, se va, se retira. Muchas ocasiones ha ocurrido que se pierden las elecciones, la oposición ha perdido las elecciones, no porque el órgano rector en materia electoral haya computado mal, sino porque se dejaron robar los votos en las mesas porque no tenía quien le cuidara los votos. Esa es la situación que hay en Venezuela. Y lamentablemente tú vas a ir, creo yo, que se va a ir a unas elecciones en el 2024, donde no se le puede pedir condiciones, al contrario. Maduro va a hacer todo lo posible por sabotear las primarias. Maduro va a hacer todo lo posible por inhabilitar a quien se le atraviese. Va a hacer todo lo posible por oponerse a cualquier iniciativa
que ponga en peligro su permanencia en el poder. Entonces, si ya estamos avisados, ya sabemos qué es con quién estamos enfrentados. Nosotros no podemos depender de la capacidad para triunfar, de la capacidad del otro. Tenemos que confiar en nuestras propias capacidades. Para nosotros vencer y triunfar, tenemos que considerar cuáles son las herramientas que tenemos en la mano y con quién contamos, porque si vamos a esperar que Maduro nos dé garantías, si vamos a esperar que la tiranía nos dé facilidades, eso no va a ocurrir. Gracias, Luisa. Pasamos a la siguiente pregunta. Me gustaría decir que estoy 100% de acuerdo. Fenomenal. Gracias. Hay 14 candidatos a las elecciones primarias y la pregunta es, ¿quiénes de estos consideráis que tendrán más posibilidades de victoria? Se ha insinuado, yo creo, ya los nombres, y si nos podríais ayudar a comprender las diferencias más sustanciales entre ellos. Pediría un ejercicio de síntesis porque tampoco tenemos tanto tiempo para ello. Luisa, bueno, yo tampoco entiendo en qué consiste esa estrategia ganadora de poner en las primarias candidatos inhabilitados. O sea, crearle un problema más al país. Entonces, si gana un candidato inhabilitado, entonces, con lo desmoralizado que está el venezolano, tiene que salir ahora a defender un candidato inhabilitado. Yo de verdad que no entiendo eso. Y vuelvo a repetir lo que dije antes. Si yo soy un demócrata y abogo por las reglas democráticas, lo correcto hubiese sido que en la participación de esas primarias hubiesen sido puros candidatos que estuvieran habilitados para facilitar las cosas. Yo creo que se está como saboteando el éxito. O sea, tenemos una oportunidad de oro en el 2024. Tenemos una oportunidad histórica y la podemos perder. Mira, de nuevo tenemos debate. Fíjate qué interesante. Si somos demócratas, lo que no podemos asumir es que las inhabilitaciones, que son absolutamente ilegales e inconstitucionales, sean la base para quitarle la oportunidad a los venezolanos que elijan quién es el liderazgo político que tiene que llevar la voz primaria acerca de cómo vamos a cambiar el rumbo del país. De nuevo insisto en lo que dije en mi apertura. Las inhabilitaciones administrativas son constitucionalmente ilegales. Los dos candidatos que están en la delantera de las primarias están inhabilitados. Están inhabilitados porque les molesta al régimen esas dos personas. Porque si no, no lo inhabilitarían. Y si gana otro que estuviese habilitado, adivinen qué va a pasar. Se inhabilitan, ¿verdad? Entonces las inhabilitaciones no pueden ser la vara con la que nos pedimos. Para mí eso no tiene ningún sentido. El que gane lo van a inhabilitar porque no les conviene y punto. Me da igual eso. Lo importante para mí es que el venezolano pueda manifestar sobre quién tiene la preferencia de que sea la voz fundamental que lleve el cambio político de Venezuela. Luego, según los acuerdos políticos que todos los actores tomen una vez que pase el proceso de primaria, para saber si tenemos la capacidad de la presión necesaria para en una negociación que está abierta y que contamos con los apoyos de distintos países, lograr que esas personas se puedan inscribir, maravilloso. Si no se pueden inscribir, yo confío en que antes de que llegue la fecha, el plazo final, habrá una inscripción que sea absolutamente válida. Pero lo que no podemos hacer es jugar a quitarle el derecho a los venezolanos a elegir entre sus preferencias, porque si no, lo que estamos haciendo es, bueno, señor Maduro, ¿quién es el que le gusta más que sea candidato a usted para que lo pongamos? No, porque como usted va a inhabilitar a todos los que le molestan, entonces de una vez ponemos al que a usted más le guste. Y con ese lo que no podemos hacer. Entonces, un frame político, yo quiero que lo entendamos desde el punto de vista absoluto de estrategia comunicacional. No porque nos impone el régimen, porque hay un tema que se trata del establecimiento del encuadre, del marco político. El marco político me obliga a mí a ganar la agenda. Y ganar la agenda política pasa por decirle al señor Nicolás Maduro que usted no viene a ponernos a nosotros el candidato lo pone el pueblo venezolano. No es que lo pone la oposición, lo pone el pueblo venezolano. Y ya veremos si tenemos la fuerza y la contundencia para lograr ese hecho. Entonces, habrá la contrarreloj. Sí. Yo quiero profundizar en la pregunta porque hemos hablado de inhabilitaciones, pero no hemos hablado de proyectos políticos.
eso estaba dentro de la pregunta también. ¿Podéis profundizar un poco en relación con este punto de que Claro, por sobre todo los supuesto. dos primeros candidatos, por ponerlo ¿Que son más quiénes? fácil? Y que don Fernando quiere que lo digamos nosotros. Bueno, bueno, Sí, pues sí, yo lo sí. digo, porque yo soy No, yo lo digo. Yo digo María Corina Machado Y en definitiva. Enrique Capriles. Yo no conozco cuál es la propuesta política, conozco las agendas ocultas, o sea, lo que no le dicen al venezolano. Yo como venezolana, yo reclamo que me digan cuál es la propuesta política, como digo yo, unificadora, porque lo que veo son unos candidatos enfrentados unos con otros. O sea, yo no siento que haya un plan país donde el venezolano se sienta retratado, que el venezolano diga, oye, hay que votar por este. No marketing, yo no estoy hablando de marketing, yo estoy hablando de los que verdaderamente votan en Venezuela, porque unas cosas son las redes sociales. Si se quiere ser presidente de las redes sociales, hay muchos muy buenos, pero si se quiere ser presidente de los venezolanos, indudablemente hay que tener una causa política, una propuesta política. Es en torno a las propuestas políticas que se agrupan los líderes, que se agrupa la gente. No es al revés, no es el líder que después crea una propuesta política. Es una propuesta política para agrupar a los venezolanos en torno a esa propuesta política. Y que además que el venezolano se sienta representado, que se sienta identificado. Yo creo que Venezuela no quiere un presidente, lo que quiere es resolver esta tragedia y que le digan cómo hace para resolverla. Venezuela lo que quiere es que le digan cómo va a ser para que el salario mínimo les alcance para comer. O sea, eso es lo que quiere saber el venezolano. No, el venezolano no le importa si se llama Pedro, Juan o como se llame. Entonces, yo lo que creo en Venezuela, por cierto, tuve una experiencia en un estado Barinas, que se manejó magistralmente a mi criterio. Inhabilitaron a uno, el otro. Alguno debe ser, pero no puede ser que nos empeñemos que tiene que ser eso porque es así. No, tenemos que empeñarnos. Es por dónde está la felicidad de los venezolanos y cómo hacemos para avanzar positivamente en la construcción de una nueva Venezuela, en la construcción de una realidad política. ¿Cómo hacemos? Eso es. Yo coincido parcialmente con lo que dice doña Luisa, en que evidentemente tenemos que hablar de que el venezolano que le interesa resolver sus problemas y que no es que le dé igual el nombre que pongamos en la presidencia, es que tiene asuntos más importantes que resolver, como cómo llegar a fin de mes, o cómo protegerse de la delincuencia. Entonces, en pirámide de Maslow todavía estamos en la base o en el segundo nivel y no podemos estar esperando el tercer escalafón, ¿no? Que es el tema de la representatividad. Pero yo sí creo que hay dos propuestas políticas y por supuesto que tiene que haber una confrontación, porque estamos en un proceso electoral de primaria y hay confrontación entre dos candidatos que proponen dos cosas distintas. María Corina Machado propone una línea que va más por la estrategia de justicia reparadora, ¿no? Que es exigirle a las personas su responsabilidad por lo que ha pasado en Venezuela, y Enrique Capriles tiene una propuesta distinta, que es una propuesta más justicia reparadora de reencuentro y encontrarnos en los puntos de consenso. Son dos, para mí está clarísimo, son dos sentimientos distintos, uno de justicia y reparación y otro de encuentro y perdón. Son dos propuestas absolutamente claras. Para mí, yo lo tengo clarísimo que esas son sus propuestas políticas. Ahora, ¿cuál es? Esa es una propuesta política. Un programa de gobierno es otra cosa. Un programa de gobierno son las 50 acciones que haremos dentro de tal. El venezolano ahorita no espera eso. El venezolano espera una propuesta política. Y yo creo que está clarísimo. Las encuestas parecieran decir que María Corina Machado tiene la ventaja en las primarias, y lo dejo muy claro. En las primarias donde hay un voto opositor que no tiene miedo a participar. No sabemos si eso se refleje luego en el voto nacional. Tenemos que esperar. Porque adelantarnos es un error. Y te voy a decir por qué es un error. Porque las encuestas son las fotos del momento. Una encuesta nacional, no de la oposición, sino nacional de María Corina Machado, hoy no nos sirve para nada. Porque no sabemos qué va a pasar si gana esas elecciones, o una encuesta nacional de Enrique Capriles tampoco. Porque él puede y tiene oportunidad de ganar. Y si Enrique Capriles gana esas primarias, tendríamos que ver luego, en el 2024, cómo está. Después de la propuesta política que se haga. Entonces, el contexto para mí sigue siendo muy clave en la evaluación de dónde estamos. Muchas gracias. Paso a la última pregunta antes de darle la palabra a los que quieran intervenir por parte del público.
y es básicamente, ha salido también en alguna de las intervenciones, me parece que también es importante, que es la evaluación de los diferentes procesos de negociación que se han producido entre el régimen y la oposición venezolana. Ahora hay uno en curso, en México, lo he dicho algo. Más en concreto, mi pregunta es, ¿pensáis que han sido una oportunidad perdida para regresar a la democracia o que al contrario le han supuesto un balón de oxígeno al régimen? No sé si empezabas tú ahora, Luisa. ¿Quién quiere? Bueno, Bueno. Mira, las negociaciones son muy buenas siempre. Yo creo que en todo proceso político, incluso en las guerras, se estila las negociaciones, echándose plomo y negociando. Y en Venezuela, por supuesto, no puede ser la excepción. Las negociaciones son buenas, pero yo lo que creo es que la negociación no puede ser una particularidad. La negociación tiene que ser amplia. Es decir, negociar que se respete la institucionalidad y la Constitución no es solamente el proceso electoral, es todo un conjunto de cosas, un conjunto de violaciones que está ocurriendo en Venezuela, de irregularidades, de atropellos que vienen ocurriendo en el país venezolano. Yo diría que ni siquiera es un estado fallido, casi que es un estado forajido. No sabemos qué está ocurriendo en el sur de Venezuela. Eso es tierra de nadie. Venezuela es una geografía, ni siquiera es un país. Y esa, indudablemente que no, tenemos que ver y abordar el tema desde esa óptica. Entonces, indudablemente, yo voy a aprovechar a decir esto, que yo tengo una propuesta que yo creo que en torno a eso es que debemos agruparnos todos, que es la defensa del poder ciudadano. Hay que empoderar al venezolano y hay que darle herramientas para que defienda ese poder que tiene. Solamente así vamos a ir directo a resolver la crisis y a lograr la felicidad para todos los venezolanos. Me da mucha curiosidad esta propuesta porque quiero saber cómo se come eso. Sí, Me gusta y quiero saber cómo se come eso. haremos otro debate. Claro, ¿Cómo se come eso? Vamos a la Claro, me interesa. todo, Me interesa. convócalo. La contestación con respecto a este tema, de si es un balón de oxígeno o no, el régimen utiliza la negociación como el régimen quiere. Y la oposición utiliza la negociación como pueda. ¿Y qué quiero decir con esto? El régimen utiliza los procesos de negociación, obviamente, como balón de oxígeno para sentarse en una mesa con actores que validen su posición política, y nosotros lo utilizamos como podemos, con la máxima presión que da la oportunidad y el contexto para lograr el cambio. Yo estoy de acuerdo en los procesos de negociación, yo creo que son inevitables. Yo creo que sería un error no hablar de un proceso de negociación abierto. Es el régimen el que nos responde. Si ustedes se fijan en el actual proceso de negociación, que lo lleva de la mano un venezolano por consenso de los actores políticos, que es Gerardo Blay, ha puesto el balón del lado del régimen, diciendo, señores, queremos un cronograma electoral, queremos estas condiciones electorales, y ustedes están pidiendo a cambio el levantamiento de unas sanciones que sobre nosotros no tenemos la competencia, la tiene el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros lo podemos llamar a la mesa, y esa negociación y esa discusión se dio con el señor Juan González, representante de la Casa Blanca, y la propuesta está en el manejo de 3.000 millones de fondos que van a ser gestionados por las Naciones Unidas. Esa propuesta está allí, pero nosotros lo que queremos a cambio, evidentemente, es un cronograma electoral y unas condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque si pudiésemos discutir en una mesa de negociación que se respete la Constitución, lo haríamos. Pero es que del otro lado no hay nadie que quiera respetar la Constitución. ¿Cómo vamos a pedirle a los miembros del régimen que vienen violando derechos humanos en los últimos 12 años? Miren, por favor, señores, nosotros les queremos pedir de corazón que empiecen a respetar la Constitución. Ya es hora. Bueno, entonces nos van a ver con cara de idiota. Es que el debate ya no está en si ellos quieren o no quieren respetar la Constitución. Sabemos que no lo han hecho nunca y que no lo van a hacer nunca. Y sabemos que para recuperar el Estado de Derecho en Venezuela no pueden estar ellos en el gobierno. Eso no significa que no puedan hacer oposición. Aquí nadie está hablando de caída y mesa limpia. Aquí lo que estamos hablando es que hay unos actores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela
que no entran dentro de la cúpula de narcotráfico y violación de derechos humanos, que a mí me gustaría que se quedaran haciendo política en Venezuela. Y me gustaría que estuviesen sentados como la oposición y que hicieran la oposición sana, una oposición que construya. Eso es lo que yo espero del Partido Socialista Unido de Venezuela una vez que pierda las elecciones, que yo no sé si va a ser en el 2024, tal vez nos toca esperar el 2030, no lo sé, pero eso es lo que a mí me gustaría de ciertos actores que no entran en la lista de violadores de derechos humanos, de narcotraficantes o de vendedores de oro en las minas y otros distintos cargos que yo, sobre los cuales creo que no tenemos nada que negociar. Entonces, la realidad es que la negociación es una necesidad, pero no por pedirle respeto a la Constitución, porque no lo van a hacer nunca. Tenemos que pedir sobre los hechos concretos. Para recuperar el Estado de Derecho en Venezuela debe haber un cambio político. Gracias. Pero es que estamos ya fuera de tiempo. Puede formular las preguntas que quiera luego en la copa a los ponentes, estarán encantados de atenderles. Quiero que le dediquemos un aplauso a los dos ponentes.